Vamos a hablarles de un escritor palentino, pero que hace mucho más que escribir. También pinta, también dirige, cinematográficamente hablando. Tenemos con nosotros a Beno Zala acompañándonos esta noche. Muy buenas. Muy buenas noches. Bienvenido a nuestro plató, por supuesto. Viene para hablarnos sobre todo de su última novela, Deina do Fía, que no sé si hay que decirlo así exactamente, pero bueno, esa es la intención, por lo menos, ¿no? Así se titula, Deina do Fía. Es una novela que no es, vamos a decirlo así, es más o menos, por así decirlo, la continuación de un relato anterior, ¿no? Aunque pudiese tener ciertas reticencias a continuar con otro libro, en este caso con Olvidé decirte que apagaras el horno, esta es una historia que le quemaba y tenía que salir. De alguna manera sí. No es que sea estrictamente una continuación de Olvidé decirte que apagaras el horno, sino que comparte determinada historia y determinados personajes. De tal forma que quienes leyeron Olvidé decirte que apagaras el horno van a tener muy fácil entrar. Tienen ya las puertas abiertas, ¿no? No obstante, se lee sola también, muy bien. Digamos que toda Deina do Fía, toda esta novela gira alrededor de un personaje que era, casualmente, el protagonista de la novela, de aquella novela titulada Olvidé decirte que apagaras el horno. Jimmy. Pues alrededor de Jimmy gira todo. Ese Jimmy que... es curioso porque si hablo de Deina do Fía tengo que hablar de Olvidé decirte que apagaras el horno, pero no debo hacer spoiler, no debo revelar el final de aquella novela. Claro, es muy complicado ponernos en contexto sin contar más de lo Muy necesario. complicado, porque además el final de aquella novela es el leitmotiv de esta otra. Entonces, ¿cómo hablar de esta sin destripar la otra? Es complejísimo, pero eso es una cosa que a mí me atrae mucho. Entonces busco subterfugios para que el lector de la primera novela entienda de qué va esta y al próximo lector que tenga esta no le enturbie no haber leído, por ejemplo, la anterior. Hay que andar ahí haciendo vainica. Un camino difícil. Vamos a ver si con una pista lo podemos arreglar un poco o intentar facilitar un poco. Richard Serra, no sé si vuelve a ser un personaje de alguna manera elemental, él y su obra, o más bien lo que le ocurre a su obra. Bueno, digamos que no es un personaje estrictamente, es un referente. Fue un personaje en la novela anterior, en Olvidé decirte que apagaras el horno. Citaremos muchas veces este título, pero es inevitable, ¿no? Fue un personaje allí, un personaje notorio, más que él, que también su escultura, la escultura de Qual Parallel Guernica Bengasi, que todos aquellos que hayáis ido a Reina Sofía sabéis que hay una sala entera dedicada a la escultura de Richard Serra, titulada de ese modo. Y lo que pocos saben es que esa escultura que hay ahí, procedente de un escultor como Richard Serra, que tiene a gala, siempre tuvo a gala, el que sus obras son estrictamente únicas. Bueno, pues la escultura de Reina Sofía de Richard Serra es un duplicado. Y esto que en su día se anunció con un cartel de este tamaño, esta escultura es un duplicado por esto, patatín y patatán. A los pocos meses el cartel decía lo mismo, pero lo decía a este tamaño. Luego lo decía a este tamaño y al final no hay cartel. De forma que escamotean al público de Reina Sofía el hecho de que esa escultura es duplicado de otra anterior, idéntica, que desapareció. Cuando hablamos de una escultura de 38 toneladas y un museo como el Reina Sofía, del cual desaparece 38 toneladas. Sin dejar ni rastro, ni pistas, nada. Nada, eso se denunció en su día, fue noticia internacional, titular en la prensa. Reina Sofía denunció la desaparición, el Ministerio de Cultura denunció, se denunciaron entre ellos, fue un lío lo que hay ahí. La policía investigó, llegó a juicio, pero fue sobreseído porque como no había objeto, ¿cómo se dice? Del delito, ¿cómo se dice? Objeto... Sí, como... no había pistola, ¿no? Claro, esto que ocurrió tiene un peso no solo por el propio peso de la propia obra, sino que tiene un peso específico en aquella primera novela. En la primera novela. Está presente hasta cierto punto también en esta segunda. Sí, sí, late ahí, late, es como un... es un pulso, el pulso de la novela está en la desaparición de esa escultura, que escondió todo aquello y qué personajes estuvieron implicados, ¿no?
Y algunos de esos personajes regresan aquí para destapar un poco el interés del lector, ¿no? Para que el lector se divierta, porque procuro que mis lectores se lo pasen bien, ¿eh? E hilvane alguna conclusión, ya que los jueces fueron incapaces, pues digamos que los lectores de estas novelas sí que sabrán exactamente qué pasó. Y se responde a muchas preguntas, pero a mí me ha llamado la atención una cosa, que es que en la presentación todavía estaba abierta la novela, o todavía estaba viva, para quizás cambiar algún detalle de algún personaje, Sí, mejorarlos, sobre todo. sí. Bueno, desde el punto de vista de ese escritor que soy absolutamente obsesivo. Yo necesito ser empujado por terceros para terminar, porque si no yo no terminaría nunca. La obsesión por la corrección es tal que te lleva a no terminar. Quiero que los lectores no se sientan defraudados en ningún momento, y mucho menos estafados, ¿no? Esto es, si yo puedo corregir 7 veces un párrafo, ¿por qué lo voy a corregir solo 6? Si al lector le puedo dar 8 veces corregido ese párrafo, ¿por qué solo corrijo 7? Así sucesivamente, como ves, no se llega nunca hasta que queda satisfecho. A tope. Claro, por eso digo que la satisfacción llega a un punto en que para terminar una novela te tienes que sentir empujado. Si a esto lo unimos a un paradigma actual, que es la publicación de una novela, que es muy interesante lo que está pasando, porque vivimos en un momento de transición que no sabemos con exactitud todavía cuál es el final de esto, ¿no? Las librerías lo tienen muy mal en este momento, no descubro nada nuevo con esto que estoy diciendo. Sobreviven. Sobreviven como pueden, se tienen que reinventar y están en ese proceso, aunque todavía no ven la luz al final de ese túnel. Las editoriales ocurre exactamente lo mismo. ¿Por qué? Pues porque desde el punto de vista del lector de novelas, de libros en general, ha ocurrido un fenómeno extraordinario, y es que el escaparate que antes le tenía en la librería del barrio, ahora ese escaparate le tiene en Amazon, y ahí tiene todos los títulos, todos, en tanto que en la librería del barrio solo cabían los que cabían. Mis novelas están en Amazon, todas mis novelas están en Amazon. Gracias a eso vendo en cualquier continente, y solo vendo en papel. Mis novelas solo se compran en papel, en formato libro y en papel para tenerlo en las manos. Huyendo de lo digital. Necesariamente hay que huir todavía hoy de lo digital. Hasta que llegue la blockchain hay que huir de lo digital. Esta es una forma también de que a quien le entren ganas de, no solo de leer Deina do Fía, sino de quizás entrar en antecedentes, ¿no? pueda llevarse todo el lote. Por supuesto. Y así entrar en situación desde los primeros pasos. Yo no aconsejo a nadie que compre un lote entero de novelas, porque ¿por qué no compras una? Y luego. Y miras a ver si te gusta, porque puede ser que no. Entonces, si te gusta esa novela, compra otra y otra. En fin, no sé cómo decirte. Ahí están a disposición del que lo quiera, ¿no? Las van a encontrar todos nuestros telespectadores, las novelas de Abe Nozal, pero sobre todo, olvidé decirte que apagaras el horno y Deina do Fía, que es la última incorporación, que lo comenta, está salpicada de humor, que es de lo que se trata, ¿no? De sacar una sonrisa al lector, pero también de una invitación a la reflexión y quizá también de intrigas, ¿no? Que al final es mantener en cualquier caso al lector, no sé si tanto como en tensión, pero que la novela en sí le enganche. Claro, cuando antes te decía que ando pisando piedras en un charco para no desvelar el final, es porque ese pequeño subterfugio que empleo no es inocente. Esto es, yo puedo desvelar que esta escultura ha desaparecido y que todo el peso de la primera novela, de Olvidé decirte que apagaras el horno, recae en el vigilante del museo. Puedo decirlo y no desvelo nada. Ese vigilante del museo que al final todo hace pensar que ha muerto. Pero en literatura todo es posible. En literatura es posible blasfemar dentro de la mayor catedral existente. Puedes hacer lo que quieras. Estás hablando de ficción. Estás novelando. Estás haciendo que el que busca estilo lo encuentre. El que busca disfrute en el propio hecho creativo de la literatura lo encuentre. Pero además encuentre una tesis y un misterio y una pista y un difunto y un tesoro, ¿no? Es un mundo de oportunidades para el lector, quizá más todavía para el autor, que tiene rienda suelta para hacer
prácticamente lo que quiera, más allá de los límites que él mismo se ponga. Pero es que un autor yo creo que tiene la obligación de hacer estrictamente lo que quiera y tiene la obligación de no ponerse ningún límite, ninguno, porque está novelando y tiene que darle al lector lo máximo que pueda. Por tanto, si le has orientado hacia una parte y el lector luego descubre que el tesoro estaba en otra parte, eso que gana el lector. El escritor no tiene que privarse de ese privilegio, por decirlo así, ¿no? Cuando dices, ¿cómo es posible que Jimmy, ese protagonista que creíamos que se había matado, porque pierde el sentido de su vida, de repente aquí vuelva a ser el protagonista? Claro, es que hay un detalle que es, cuando lo encontré me di cuenta que era magnífico, que era la clave de toda esta nueva novela. Alrededor de Jimmy gira absolutamente todo un nuevo universo, que no estaba en la primera novela, aunque sus personajes se lo encuentran, ¿no? Esa es la razón por la cual, en tanto autor, puedes permitirte esa serie de privilegios, que yo digo que estás en la obligación de no permitírtelos, de ejecutarlos, de ir a por ellos, ¿no? Bueno, pues ahora lo que le toca es al lector darle al autor, en este caso, la razón, si quiere, con Deina Dofía, con esa última novela, ese último trabajo de Abel Nozal, que hablábamos que había presentado recientemente precisamente en el Ateneo de Palencia, tomando nota de opiniones y consejos de lectores y ofreciendo además, más que una presentación al uso, también una serie de paisajes, de cuadros y de pequeños relatos a través de pequeños vídeos con los que se acompañaba, ¿no? Toda esa presentación es una forma de complementar todas sus artes. Sí, pero verás, es que yo tampoco sé dónde estoy en este momento. Esto es, cuando digo que una librería está perdida, en tanto autor, un escritor en estos momentos también está perdido. Porque tienes tu libro en Amazon, en ese escaparate, pero ¿cómo lo puedes publicitar? Esta es la segunda parte. Esto que estamos haciendo aquí es una pequeña publicidad de esa novela, que el autor reúne a unos amigos y les dice, ya está, la he terminado, ya está escrita, pero todavía no la he publicado, por ver si alguno de ellos sostiene alguna tesis que a mí me puede interesar, que ha ocurrido, por cierto, ha ocurrido y estoy feliz de que haya ocurrido. Pero en la novela, en la concreta novela, donde todos los personajes, todos que se mueven alrededor de ella son pintores, y uno de esos pintores, en la diégesis de la novela, ejecuta una presentación de pintura que lo llama Mutantes, y que en tanto yo lo escribía, en mi calidad de pintor me sentía aludido. Esto es, pero como no he pintado yo eso, que lo está pintando uno de mis personajes. Esta postura, que es un tanto esquizofrénica, o muy esquizofrénica, me hizo ponerme en movimiento y empezar a pintar lo que ese personaje pintaba. Esa exposición, que se llama Mutantes, también será itinerada y vendrá a Palencia en abril del próximo año. Bueno, pues iremos abriendo boca hasta que llegue esa exposición con el libro. Les recordamos Deina Dofía, que pueden encontrar en Amazon y que esperemos que muchos palentinos y muchos espectadores se animen a leerlo y a disfrutar con esas nuevas aventuras de Jimmy. A ver, muchas gracias por haberse acercado hasta nuestro plató. A vosotros.